Así la CIA ejecutó a Gaddafi. El 20 de octubre del año 2011, los rebeldes del Consejo Nacional de Transición lograron capturar a Muammar el-Gaddafi. Este último se rindió pidiendo clemencia. Los rebeldes no la tuvieron. Ejecutaron fríamente a Gaddafi y a su cuarto hijo, Mu'tasim. Lo que a simple vista parecían rebeldes libios queriendo una revolución para mejorar a su país, en realidad detrás de ellos estaba la CIA con un plan hecho 25 años antes. Libia tiene las mayores reservas de petróleo de todo África y es uno de los 10 mayores productores de petróleo del mundo. Tiene 46.000 millones de barriles de petróleo de reserva. En comparación, México solo tiene 6.000 millones. Todo Estados Unidos solo tiene 70.000 millones. Irak tiene 200.000 millones de barriles de petróleo de reserva. La CIA mantuvo, entrenó y cuidó a un militar libio de nombre Langley, desertor durante 25 años. Cuando estalló la guerra en el año 2011, la CIA estaba lista para infiltrar a su hombre en el terreno. Sin tropas propias, solo un hombre, un puñado de espías y millones de dólares. Ese hombre fue la mano derecha de Gaddafi, y en este video te diremos todos los motivos que lo llevaron a traicionar a Gaddafi. Durante ese 2011, las imágenes de aviones estadounidenses, franceses e ingleses acaparaban todo, pero los golpes que daban contra Gaddafi no hubiesen sido posibles sin la CIA y un grupo de hombres actuando en las sombras. ¿Por qué Estados Unidos quería derrocar a Gaddafi? Y supuestamente cómo el mismo Gaddafi cavó su tumba mientras retaba el poder estadounidense durante los años 80, casualmente un país con la 9ª reserva de petróleo del mundo. ¿Por qué Ronald Reagan estaba en contra de Gaddafi desde 1981? ¿Por qué Estados Unidos bombardeó Libia en 1986? ¿Por qué la muerte de Gaddafi dejó impactado a Vladimir Putin? ¿Qué tiene que ver Tom Cruise con Muammar Gaddafi? ¿Quién fue Muammar el-Gaddafi? Fue el dictador de Libia durante 42 años, coronel del ejército y abogado. Derrocó a la monarquía libia sin derramar sangre en 1969. Gaddafi fue uno de los dictadores más hábiles durante la Guerra Fría. Retó el poder estadounidense y logró sobrevivir. Cuando renunció a patrocinar a los extremistas de todo el planeta y a producir armas de destrucción masiva, se convirtió en el consentido de ese occidente sediento de petróleo de siempre. Más adelante hablaremos de su caída cuando parecía que se moriría en su cama de viejo, teniendo a Libia en un puño. La CIA en Libia en 1969. Apenas Gaddafi desalojó el poder a la monarquía libia, la CIA comenzó a monitorearlo. Los militares en torno a Gaddafi eran nasseristas y por ende nacionalistas socialistas que querían expropiar a las petroleras extranjeras. Eso dañaba los intereses estadounidenses y los de sus aliados europeos. Aparte, como desde el primer momento el régimen de Gaddafi se posicionó como enemigo de Israel, la amenaza libia era doble. Desde la CIA advirtieron que, incluso complacer a Gaddafi y salir del negocio petrolero, no evitaría el conflicto con el dictador. Las conexiones del MI6, la CIA y Gaddafi. La historia la contó France 24 cuando cayó Gaddafi. La CIA, el MI6 y el antiguo régimen libio cooperaron profundamente, incluyendo el envío de enemigos a Gaddafi para ser interrogados por el régimen. Los documentos incluyen un aparente memorando de la CIA que informa a las autoridades libias sobre el viaje de Abdullah al-Sadiq y su esposa embarazada desde Kuala Lumpur a Bangkok, donde Estados Unidos secuestraría a la pareja y la entregaría al dictador libio en el año 2004. Por azares del destino, este hombre encabezó las fuerzas revolucionarias en Trípoli en 2011. La Guerra Civil de Libia y la CIA. La SAC es la División de Actividades Encubiertas de la CIA. Cuando empezó la Primavera Árabe, en 2010, los paramilitares de la CIA no solo la vieron venir, sino que al principio no creyeron que tuviesen que ver alguna vez con lo que creían era un alboroto. Pero después de que el movimiento derrocase a los gobiernos de Túnez y Egipto, estos operativos de la CIA se prepararon para entrar en acción. Una de las primeras cosas que hicieron fue rescatar a un piloto de guerra estadounidense, tras las líneas enemigas. Obama autorizó el despliegue de agentes secretos en Libia en 2011. ¿Es verdad que durante la administración de Obama fue cuando más drones ejecutaron a enemigos de Estados Unidos? Pues sí, superó por mucho a Bush, hijo, y a Trump. El que usara drones habla de su forma de involucrarse en las guerras. Nada de tropas en el terreno. En su lugar, los drones. Y cuando no quedaba más recurso, operadores clandestinos de la CIA. Cuando estalló la Primavera Árabe, todos los países occidentales fueron sorprendidos. Washington es el primero. Sin embargo, Obama no podía darse el lujo de quedarse fuera. Tenían que poner hombres en el lugar, pero no iniciar una invasión. Si quieres saber más sobre los primeros hombres de la CIA en llegar a Libia en 2011, tienes que ver la siguiente parte. El equipo de la CIA en Libia. Lo dice la National Public Radio. En marzo del año 2011, ya había un equipo de la CIA sobre el terreno en el este de Libia.
Según el medio, en este momento todavía Washington dudaba sobre si armar a los rebeldes libios, pero ya los estaba entrenando con sus espías. Al menos eso es lo que Washington reconoció abiertamente. La otra tarea que ejecutaban los hombres de la CIA era la de marcar los blancos para los aviones de la OTAN. Los rebeldes sin apoyo externo no podían derrotar a Gaddafi. Al inicio de la primera guerra civil libia, quienes enfrentaban a Gaddafi se parecían más bien a la rebelión al comienzo de Star Wars, una colcha de desertores, mercenarios y desarrapados mal armados y peor dirigidos. En ese momento, las potencias occidentales podían usar la zona de exclusión aérea y los misiles crucero para evitar que Gaddafi los derrotara, pero no podían hacer que los rebeldes ganaran. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tenían que involucrarse más para tener el trabajo hecho. De lo contrario, convertirían a Libia en otro Afganistán. Sin embargo, la restricción estaba allí como una cadena de acero. Hicieran lo que hicieran, no podrían nunca a sus tropas a gran escala a pelear. Los libios tenían que ser la carne de cañón. Entonces resucitaron a un viejo agente de la CIA. El único rostro claro para Estados Unidos era Khalifa Haftar. De todos los hombres que lideraban el brazo armado del Consejo de Transición Nacional, Occidente solo confiaba en Khalifa Haftar. Por eso Estados Unidos lo puso en el terreno rápido, en marzo de 2011, junto al primer equipo de la CIA. Cuando llegó, fue saludado por los rebeldes como el Mesías. Al mismo tiempo, en Washington, descansaron aliviados porque había resuelto el dilema: dirigir la carrera sin poner a sus soldados en riesgo. Casi inmediatamente, Haftar pasó a entrenar a rebeldes libios en campos financiados por la CIA. Su objetivo era doble: enfrentar a los remanentes del ejército de Gaddafi y a los rebeldes del oeste. La presencia de Haftar fue para continuar una misión de hace 25 años. Cuando Obama puso a Haftar en Libia, estaba continuando la política que inició un cuarto de siglo atrás, un némesis, el presidente Reagan. En la historia estadounidense no pueden existir dos presidentes más distintos que Reagan y Obama, pero este último cumplió el sueño de aquel: derrocar a Gaddafi. ¿Por qué Ronald Reagan estaba en contra de Gaddafi desde 1981? En 1979, un año antes de ser electo Reagan, Gaddafi imitó a los ayatolás iraníes y atacó la embajada estadounidense en Trípoli hasta dejarla hecha cenizas. Inmediatamente se rompieron las relaciones diplomáticas y una guerra sorda comenzó entre ambos países. El origen del odio no era solo ese ataque, porque Libia se había convertido en patrocinador de extremistas de todo el mundo: alemanes orientales, guerrilleros colombianos y peruanos o miembros del IRA. Entrenaban en los campos ubicados en el desierto del país. En 1981, ya con Reagan en la presidencia, se reportó que Gaddafi había enviado escuadrones de asesinos para ejecutarlo en Washington, además de intentar liquidar a los embajadores estadounidenses en Francia e Italia. ¿Has visto Top Gun, la película de 1986? Pues el enfrentamiento final, cuando Tom Cruise salva el día, está basado en un combate real de 1981 entre aviones estadounidenses y libios sobre el Golfo de Sidra, en la frontera que Gaddafi llamaba la línea de la muerte libia. En este mismo año de la película habría una verdadera batalla naval en esas aguas, y en 1989 otro enfrentamiento entre F-14 americanos y MiG-23 libios. Pero esos serían solo unos innings del combate, de una historia que terminó en 2011. En los 80, Estados Unidos intentó derrotar a Gaddafi apoyando al Frente Nacional para la Salvación de Libia. Gaddafi era un dictador despiadado y su salvaje represión hizo surgir un movimiento de liberación nacional, el Frente Nacional para la Salvación de Libia, en 1981. Aunque terminó siendo pacífico, en sus inicios el NFSL, por sus siglas en inglés, fue un movimiento violento que intentó varios golpes de Estado, como el espectacular asalto al complejo de Gaddafi en Trípoli, en 1984. Durante sus tiempos en la lucha armada, se cree que el NFSL fue apoyado por la CIA, pero sobre todo por la inteligencia saudí, después de que Gaddafi acusara a Riad de usurpar los lugares santos del Islam. La CIA ejecutó una estrategia de desinformación contra Gaddafi, según el Washington Post. En agosto de 1986, el gobierno de Reagan lanzó una campaña secreta e inusual de engaños diseñada para convencer al líder libio Muammar Gaddafi de que estaba a punto de ser atacado de nuevo por bombarderos estadounidenses y posiblemente derrocado en un golpe de Estado. El bombardeo de Estados Unidos contra Libia en 1986, Operación El Dorado Canyon. Primero fue la falla del NFSL en 1984, luego fue el bombardeo de una discoteca en Berlín Occidental, frecuentada por soldados estadounidenses en abril de 1986, por agentes libios. Era hora de apretarle las tuercas a Gaddafi. Así es como en 1986, Estados Unidos lanzó la Operación El Dorado Canyon contra instalaciones de mando y control y pistas militares libias. Poco después de que los más de 100 aviones estadounidenses, entre F-111, A-6 y los F-18,
hicieran añicos sus blancos. Reagan dijo: hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si es necesario, lo volveremos a hacer. La operación El Dorado Canyon pretendía matar a Gaddafi con información de la CIA. Este día hubo un solo blanco sobre el que no se hizo diana, la cabeza de Gaddafi, porque toda la operación tenía un solo objetivo: que Gaddafi respondiera y así poder derrocarlo. Si Trípoli hubiese escalado su respuesta, Reagan hubiese culminado una campaña de 5 años para destruir a su enemigo. El 22 y 23 de marzo de 1987, el puesto aéreo libio en el Wadi Dom fue arrasado. Con el frente estadounidense abierto, Gaddafi tuvo que enfrentar a Francia en febrero de 1986. París quiso ponerle freno al expansionismo libio, al mismo tiempo que les indicaba a sus excolonias que era un poder con el que contar. Gaddafi había iniciado una guerra contra Chad hacía casi una década, en la que había acordado con Francia un retiro total en 1984. Los franceses cumplieron, los libios no, así que París creyó que era momento de golpear la base aérea libia de Wadi Dom. El ataque, ejecutado por aviones Jaguars y Mirage, solo tuvo un pase, en el que los aviones dejaron caer bombas de racimo y bombas clásicas de 250 kilos, pero destruyó la pista. Todavía Wadi Dom atestiguaría una batalla todavía más sangrienta en esa guerra. ¿Qué fue el conflicto entre Chad y Libia entre 1978 y 1987? ¿Y por qué Libia perdió esa guerra? Incluso antes de que Gaddafi se hiciera con el poder, Libia tenía una tradición de inmiscuirse en los asuntos de Chad. La tendencia solo aumentó con el dictador que escaló su intervención en la guerra civil del vecino, apoyando el Frente de Liberación de Chad, o FROLINAD, por sus siglas en francés. Enfrente de los insurgentes y sus socios libios estaba Francia, que apoyaba al gobierno del país. Pero Gaddafi perdió el apoyo del FROLINAD, y eso lo condenó a la terrible derrota en la última fase de la guerra, la conocida como Guerra de Toyota, por las camionetas Hilux y Land Cruiser, usadas como vehículos de combate por las fuerzas de Chad. Durante esta fase de la guerra, peleada cerca de Wadi Dom, Gaddafi perdió hasta una 10ª parte de su ejército. Apaleado, se retiró, pero también creó a su némesis, quien tendría el poder libio 25 años después. Sin embargo, Gaddafi no retrocedió después de esto. En 1988, destruyó en el aire el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie. ¿Quién era Khalifa Haftar y cuál fue su participación en la guerra de Yom Kippur? Haftar, Hefter o Huptur, que de todas estas maneras se le conoce, fue guardia de Gaddafi para luego volverse un agente de la CIA. Después del golpe de Estado en 1969, Haftar compartió el poder con Gaddafi y llegó a ser su jefe de Estado Mayor Conjunto. Haftar fue desplegado en 1973 contra Israel como parte del contingente libio en la Guerra del Día de la Expiación. Acabamos de mencionar la guerra con Chad. ¿Sabes quién dirigió las fuerzas libias allí? Pues Haftar. ¿Por qué un hombre que era su socio y uno de sus pilares militares traicionó a Gaddafi? Veamos. Gaddafi negó a su comandante Khalifa Haftar. La clave del terrible desprecio entre estos dos hombres fue doble: la batalla de Maten al-Sarra y el bombardeo contra Wadi Dom en medio de la guerra con Chad. La primera fue un desastre tan grande que un debilitado Gaddafi necesitaba encontrar un chivo expiatorio entre sus propios militares, mientras que el bombardeo de Wadi Dom se saldó con la captura de Haftar y cientos de sus hombres. La suma de estos dos factores llevó a Gaddafi a desconocer a Haftar y a sus soldados capturados. Existe la teoría de cómo Gaddafi estaba rompiendo el acuerdo de retirada de Chad con la presencia de Haftar en el país vecino. Reconocerlo hubiese aumentado la presión internacional en su contra, ya de por sí considerable. La CIA le puso la grabación de Gaddafi a Haftar. Había algo cínico en Gaddafi, una necesidad enfermiza de burlarse del enemigo o del caído. En el caso de Haftar, el desconocimiento de su presencia en Chad vino acompañado de un ataque personal que la CIA se encargó de que aquel oyese. ¿Tenemos a alguien en el ejército que se llame Haftar? ¿Es policía o qué? Preguntó Gaddafi irónicamente. Como si eso no fuese suficiente, el dictador libio se burló del apellido de su comandante. Si te refieres a un pastor del desierto llamado Hafaitir, entonces lo conozco. Mientras languidecían en una prisión francesa en Chad, Haftar y sus hombres oyeron eso. La CIA y los israelitas les ofrecieron a los prisioneros libios colaborar con Washington o la cárcel. 700 aceptaron, incluyendo Haftar. Los agentes de la CIA aprovecharon la oportunidad para explotar el desastre de Gaddafi. Con pocas opciones por delante, salvo una celda inmunda, Haftar aceptó colaborar con la agencia. Existen testimonios de que los prisioneros que no decidieron participar en los planes de la CIA fueron dejados en prisión y que algunos incluso fueron brutalmente convencidos por sus captores chadianos para unirse. Bajo la dirección de Vincent Canistrano, un jefe de operaciones de la CIA, y Donald Fortier, del Consejo de Seguridad Nacional,
Unos 30 militares estadounidenses e israelíes llegaron a Chad para transformar a 1.200 prisioneros libios desanimados en rebeldes. El grupo se reduciría a unos 700. La Operación Tulipán, de prisioneros a fuerza insurgente. Estos hombres ejecutarían la Operación Tulipán, un programa secreto de la CIA de 3 años de duración, para entrenar a un pequeño grupo de rebeldes con el fin de derrocar a Gaddafi. El trabajo de preparación en prisión se consideró exitoso, por lo que, en octubre de 1988, el director de la CIA, William Casey, ordenó a sus oficiales a cargo que contactaran de nuevo a Haftar y le instaran a crear el Ejército Nacional Libio, ENL, como brazo militar del NFSL. En teoría tenía sentido. Con dinero saudí, la dirección de la CIA y entrenamiento israelí, Haftar y sus compañeros de prisión formarían un pequeño ejército en el exilio, al que los reaganistas dominaron la contralibia para vincularlos con los rebeldes nicaragüenses creados por la CIA. Doctrina Reagan. La Operación Tulipán tenía el sello personal de Reagan por todas partes, cuya doctrina decía más o menos que todos los países apoyados por la Unión Soviética tenían gobiernos en el exilio y acérrimos oponentes rebeldes a los que Washington debía sostener. Eso funcionó en algunas partes del mundo, pero no en otras. La fanfarronería mantuvo a figuras como Haftar en la Guerra Fría, no por su destreza militar, sino porque eran el único con el que la CIA contaba. Sin embargo, la fiesta se acabó cuando el general Idris Deby, quien dirigía las fuerzas militares de Chad, ordenó a los estadounidenses que sacaran del país a sus mercenarios, incluido Haftar. Ahora Haftar viviría el sueño americano. Haftar vivió en Virginia, a 20 minutos de las oficinas de la CIA, por casi 20 años. Sus amigos decían que no tenía trabajo. Después de un periplo que los llevó a Zaire y Kenia, la CIA accedió a traer a Haftar y a sus hombres a los Estados Unidos, donde fueron admitidos en el programa de refugiados. En aquel momento, un portavoz del Departamento de Estado afirmó que los hombres tendrían acceso a la asistencia habitual para el reasentamiento, incluyendo formación en inglés y vocacional, y de ser necesario, asistencia financiera y médica. Según un informe, los restos del ejército de Haftar se dispersaron por los 50 estados, mientras que él se instaló muy cerca de Washington, D.C., esperando por una oportunidad. Esta llegó en 2011. Captura y muerte de Gaddafi. El escenario, la batalla de Sirte. La fecha, el 20 de octubre de 2011. Los actores, los rebeldes del Consejo Nacional de la Transición. Todos estos fueron los elementos del acto final de un drama, la muerte de Gaddafi en medio de la guerra civil libia. El dictador quedó en una posición comprometida cuando cayó en Trípoli en agosto de 2011. Esto lo obligó a huir junto a su familia al sur. Allí trató de poner en pie un gobierno y un ejército, usando a la gente de su clan en su natal Sirte. Pero los implacables rebeldes sitiaron Sirte y la fueron sometiendo cuadra a cuadra. Mientras tanto, un alucinado Gaddafi ignoraba los pedidos de sus hombres de huir y en cambio se quejaba de la falta de electricidad y agua en una ciudad asediada. Cuando ya solo quedaba un bastión de la ciudad por caer, Gaddafi decidió huir en un convoy de 75 vehículos. Un avión de la Real Fuerza Aérea Británica lo identificó después de que la inteligencia interceptase las comunicaciones de Gaddafi. Inmediatamente, aviones de la OTAN atacaron al convoy, diezmándolo y dividiéndolo. Después de que explotara el auto de enfrente, Gaddafi buscó refugio en una casa de la que fue desalojado a bombazos por los rebeldes. Su último reducto fue una alcantarilla donde, según una de las versiones, uno de sus propios guardaespaldas le disparó para tratar de salvarse cuando los rebeldes lo capturasen. Otra versión cuenta que Gaddafi fue herido cuando una granada, lanzada por uno de sus hombres, rebotó en un muro y explotó cerca de ellos. Herido y atontado por la explosión, Gaddafi fue arrastrado por los rebeldes, fuera de su cubil donde fue ejecutado. Sin embargo, fue realmente así. Los rebeldes libios hicieron solos el trabajo. Ya mencionamos a los aviones de la OTAN destruyendo el convoy, pero existe información que dice que tuvieron ayuda extra. Según Fox News, un dron estadounidense estuvo involucrado en un bombardeo contra Gaddafi el día de su captura. En esta guerra lo más importante es lo que no se puede ver. A veces los amos dejan colar algo, una filtración aquí, un dato por allá, solo para dejar entrever quién mueve los hilos ocultos. Esto es lo que se cree que pasó con una noticia que dio la cadena Fox News apenas se conoció, casi en vivo, la ejecución de Gaddafi. En la nota se señalaba que un Predator estadounidense había atacado el convoy de Gaddafi momentos antes de su captura. El dron era manipulado a miles de kilómetros desde una base en Nevada. Para el mundo fueron los rebeldes libios los que ejecutaron al dictador, pero hoy se sabe que no fueron ellos quienes sirvieron la mesa, sino la inteligencia estadounidense. Una fuente anónima de Washington lo explicó así: lideramos desde las sombras. La muerte de Gaddafi dejó impactado a Vladimir Putin. Antes de empezar la primavera árabe, Gaddafi era un dictador al que nada amenazaba. Meses después terminó muerto. Esta es una advertencia que los hombres como Putin no pueden ignorar.
Siendo tan frío y controlando tanto su expresión en público, la muerte de Gaddafi impresionó a Putin de tal forma que se delató frente a un diplomático estadounidense en Moscú. Es por este hombre que sabemos que el dictador ruso sopesó su propio fin al ver el cadáver de Gaddafi arrastrado por las calles. Putin se culpó a sí mismo por no haber sostenido a Gaddafi, pero pronto su miedo se tornó en ira y se cree que lo que vio en Libia lo determinó a apoyar al dictador sirio Bashar al-Assad. Los Estados Unidos cazan a sus enemigos, no importa cuánto tiempo les tome. La ejecución de Gaddafi lo demuestra, y el resto de los dictadores del mundo que han retado a Washington lo sabe. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo la CIA ejecutó a Gaddafi. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.